Paramnesia se define como la alteración de la memoria que se caracteriza por la distorsión de los recuerdos. El sujeto tiene falsos recuerdos que cree verdaderos y que sustituyen a los hechos reales que no puede recordar. Hola, soy Andrea Ospina. Y yo, Manuela Jaramillo. Y esto es Paramnesis, un podcast sobre arte, memoria y líderes sociales. Creemos que la definición de paramnesis describe nuestra realidad en el contexto colombiano. Hemos visto cómo desde diferentes partidos políticos o medios de comunicación se ha ido distorsionando nuestra historia y nuestra percepción del conflicto. Hoy conversaremos con Camilo Murcia y Esteban Londoño. Camilo es historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente hace parte del equipo de trabajo de la Comisión de la Verdad, una entidad que contribuye al esclarecimiento de hechos ocurridos en el conflicto armado y su impacto tanto en las víctimas como en la sociedad y el territorio. Y Esteban es abogado con maestría en Historia de la Universidad de los Andes y es vocalista de Radio Coyote, una banda bogotana de, en sus palabras, rock, cumbia y tropipunk, que ha estudiado sobre diferentes temáticas en torno al conflicto armado. Hola chicos, bienvenidos a Paramnesis, gracias por estar acá compartiendo su experiencia. Hola Andrea, hola Manuela, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola Andrea, Manuela, gracias por invitarnos a conversar sobre este tema. Bueno, y no podemos hacer un podcast de este tema sin antes dar un paneo muy general, confuso, complejo, como sabemos también que es nuestro país, de lo que hace que hoy conversemos sobre líderes sociales, derechos humanos y arte. En esa tónica, entonces, nos gustaría primero lanzar una pregunta que sabemos que es muy amplia, que sabemos que es difícil, pero desde esa perspectiva, desde esa cercanía que han tenido con la historia, ¿desde hace cuánto estamos hablando del conflicto en Colombia? Camilo, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, pues el conflicto en Colombia, hay posiciones bastante encontradas. Mira, hay posiciones que se remontan, o que remontan más bien el conflicto a una secuencia constante de peleas por acceso a la tierra, de peleas por acceso a la representación política que vienen desde hace 200 años, pero hay otras que han venido especializándose pues con el trasegar del tiempo en pensar que el conflicto armado que viene desde la mitad del siglo XX en adelante pues tiene unas características distintas. No es exactamente el mismo a que pasó en el siglo XIX, no es exactamente el mismo, la misma pelea por la representación política que ha sucedido como en toda la historia de la República, que tenemos ya 200 años, sino que tiene unas características específicas. Y hemos venido entonces hablando desde la sociología, ¿no? Hay unos sociólogos inicialmente que inician a estudiar el conflicto en Colombia, que luego pues les van a decir los violentólogos, ¿no? Que vienen a pensar como un poco el conflicto civil, cómo pasa el conflicto civil de una guerra de guerrillas digamos, a evolucionar esta idea y a pensar el Estado y pensar el territorio también desde ese conflicto. Y luego van a venir otras historias, ¿no? Van a venir otros académicos también a pensar el conflicto desde una cuestión mucho más transversalizada, ¿no? La tierra, pero también la representación política, pero también pues la injusticia social, la presencia del Estado. Entonces el conflicto tiene en Colombia un poco esa variedad de nociones que ha tenido pues alrededor del tiempo. Y nada más para irnos a la ley de víctimas, pues vemos que hay una clara forma de ver el estado del conflicto y es pues que desde el 85 hacia adelante hay una definición de el conflicto armado interno, de una reparación, ¿no? Pero pues digamos, no podemos decir que 1985 es la génesis del conflicto contemporáneo colombiano, ¿no? Esto puede venir de mucho más antes y hay muchas personas que se han remontado a decir también como una respuesta a la ley de víctimas, pues que el conflicto viene de más antes, ¿no? Que podemos pensarnos un origen en
en la dictadura de Rojas Pinilla, que podemos pensarnos un origen tal vez en el, digamos, el manejo del Partido Conservador previo a Rojas Pinilla del poder, o que podemos pensarlo en el Frente Nacional o en la Junta Militar. Entonces, ahí como esta variedad, yo quisiera un poco pensar a forma personal que parte de lo que nos complica definir el conflicto armado es que tampoco la tenemos clara todos en común sobre qué es el conflicto armado y desde cuándo comienza y qué es lo que lo caracteriza. Ahora, bueno, me gustaría preguntarle a Esteban, ya digamos, con todo esto que nos contó Camilo, ¿qué papel juega el acuerdo de paz? Pues es complejo, yo creo que estoy de acuerdo con Camilo en que hay unas lecturas múltiples de este conflicto armado interno, em, pero a mí personalmente me gusta mucho, o pues creo que es acertado leer un conflicto claro, que tiene unas causas importantes que uno puede rastrear desde la violencia bipartidista de los siglos, la década del 40, incluso anteriores, digamos, reivindicaciones por la tierra de comienzos del siglo XX, y que luego, digamos, con el Frente Nacional hay una muy efectiva pacificación del país hacia los 70s, y que es hacia finales de los 70s con la guerra de guerrillas, con el surgimiento de las FARC, del ELN, del EPL, que esto como que se prende una guerra de nivel nacional que se transforma con el narcotráfico, con la constitución del 91, luego se desmovilizan varios grupos, como es otro gran acuerdo de paz de nuestra historia, es esa constitución del 91 por la que también lucharon tanto los jóvenes en ese momento, em, y que luego, digamos, el gobierno de Santos en 2000, desde 2012 empieza a explorar unas negociaciones con una guerrilla de las FARC, que era sin lugar a dudas la guerrilla que planteaba como la amenaza más profunda al Estado colombiano, y que se desmoviliza efectivamente, desmovilizan a más de 6.000 personas en 2016, se entregan más de 7.000 armas efectivamente a una misión de verificación de la ONU, lo que podría hacernos creer que, pues, que esa gran guerra de 40, casi 50 años, pues llega a un relativo fin en 2016 con ese acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla, pues la antigua guerrilla de las FARC, pero que sin embargo, pues todos los acuerdos de paz tienen unos periodos de implementación posteriores, los primeros 5 años posteriores son muy, muy complejos para tratar de salir de ese bosque oscuro y terrible de la guerra, em, y que en todo caso estamos todavía, digamos, como tratando de salir en esa implementación y que hay, como lo ha dicho la Cruz Roja en Colombia, al menos cinco, perdón, conflictos armados internos locales que persisten. Son, yo creo que unas características bastante más locales y bastante más, digamos, como menos nacionales, pero son conflictos armados que persisten en todo caso y que mantienen algunas regiones con unos niveles de violencia altísimos y muy preocupantes, em, pero que en todo caso, pues hay un partido comunes que sigue cumpliendo con el acuerdo de paz y que es en todo caso un hito histórico, o sea, lo que vivimos en 2016 y creo que todos y todas los jóvenes sobre todo lo vivimos con mucha emoción, digamos, y le dimos la importancia que tenía ese acuerdo de paz en 2016 y a toda esta locura que uno ya con la pandemia medio se le olvida, pero es que en el lapso de 3 meses ese acuerdo de paz, no sé si ustedes se acuerdan, pero pasa de que se firma, luego se pierde el plebiscito, la plebitusa, eh, em, Santos gana el Nobel de Paz, entonces este espaldarazo internacional a la paz y luego entonces se firma en el Teatro Colón
y termina siendo refrendado por el Congreso, y como que comenzamos esta transición compleja en la que aún seguimos y de la que justamente hace parte importante la verdad que nos puede ofrecer la Comisión de la Verdad, y la justicia que nos puede ofrecer la JEP, y también la verdad profunda que nos puede ofrecer la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Muchas gracias, Esteban. Sí, pues, cómo olvidarlo? Literalmente todo lo que fue ese momento tan tensionante también para tantas personas del acuerdo y del plebiscito en especial, y pensar en dividirnos ante la paz era una cosa que no cabía en la mayoría de nuestras cabezas. Y teniendo en cuenta todo esto que nos dices, que hay una legislación de víctimas, que tenemos también, bueno, comisiones, procesos de jurisdicción especial para la paz, todos estos procesos institucionales, pero también tantas otras experiencias de diferentes proyectos en torno a la paz que nacen de la ciudadanía. Me gustaría, Camilo, que nos cuentes un poco qué ha pasado con esos procesos de memoria dentro del conflicto armado colombiano, que obviamente también es una cosa compleja, me imagino. Yo creo que después del proceso de paz, varias comunidades recibieron la noticia de la referendación del acuerdo, ¿no? Como con esto que hemos llamado plebitusa, y posterior a esto, pues todo el trámite y trauma que se genera por el paso por lo legislativo de los acuerdos. eh, yo creo que iniciaba a tejer una situación compleja. No, digamos, no es por quitar el ánimo de la esperanza que claramente se generó con el acuerdo, pero ya se iniciaban a ver unos años tormentosos. Y pues claramente hay un primer momento muy fuerte, no sé si se acuerdan de ello, tal vez esto debió ser como el 5 o el 6 de octubre del 2016, la marcha por los acuerdos de paz, ¿no? Una marcha multitudinaria en Bogotá, en otras ciudades del país también, en la cual muchos colectivos iniciaron a sumarse. Yo me acuerdo de un movimiento en específico que se llamaba Paz a la Calle, que inició a reunir como diferentes discusiones en la calle sobre el acuerdo, iniciaron a reunirse en Bogotá, ¿no? Una ciudad que, si bien no es apática, sí a veces siente muy distante el conflicto, por lo menos en lo contemporáneo, ¿no? Porque el conflicto no era tan distante en los 80, en los 90, y Bogotá había formas. Y asimismo inician a aparecer colectivos en Medellín, en Cali, y seguramente en otros municipios inician a aparecer también movimientos o a reafirmarse voces, por ejemplo, en Montes de María, sobre el acuerdo de paz, sobre la necesidad de, digamos, de una verdad. Hay muchos llamados, pues, a agilizar la implementación de la normativa para que inicie a funcionar los tres institutos, los tres instituciones que genera el acuerdo, ¿no? La JEP, la Unidad de Búsqueda y la Comisión de la Verdad. Y vamos a ver cómo también en las zonas de transición inician a gestarse un montón de movimientos muy interesantes, ¿no? Porque tal vez creo que lo más fuerte que se inicia a ver al inicio es que la zona de transición es como la zona vetada, ¿no? Y se inicia a ver cómo esta forma de situarlo en el debate público, la zona vetada de tránsito, la zona vetada de, pues porque allá estaban los reinsertados, digamos. Y lo que va a iniciar a pasar es que van a haber diálogos muy interesantes sobre la memoria, sobre la verdad, y organizaciones van a iniciar a pensar cómo organizan su información para facilitarle a estas instituciones su trabajo, pero también van a hablar claramente, ¿no? Y van a decir, necesitamos una verdad reparadora, necesitamos, digamos, unas garantías de no repetición, porque si bien se refrendó el acuerdo y si hubo una desmovilización también en muchos terrenos donde iniciaron a salir los grupos, digamos, los frentes de las FARC, ¿no? Los batallones.
pues también iniciaron a cooptar los nuevos grupos armados y, digamos, frente a todo este ánimo y toda esta acción movilizante hacia la paz que había en muchos lugares, pues también iniciaba a instaurarse algunos regímenes, pues que van a terminar afectando justamente esa motivación, que hoy en día vemos pues que hay una afectación muy directa a muchas organizaciones, a muchas situaciones que en su momento y desde antes venían movilizándose por unos temas y que luego pues terminan siendo acallados en medio de la violencia local, ¿no? Una violencia local, regional, eh, y que pareciera no tener sistematicidad, pero que termina uno pensando debe haber algo común detrás, ¿no? No es como un patrón. Entonces, es un poco lo que creo yo pasa después de la firma del acuerdo. Se inicia a generar estos movimientos, pero también inician a surgir otras cosas contrarias a eso. Precisamente ahí tú ya mencionas algo, digamos, de lo que es el foco principal de este podcast de Paramnesis, que es hablar de los líderes sociales asesinados, em, que además lo entendemos muchos como que fue una cosa que empezó a suceder o a suceder muchísimo más o a acrecentarse después precisamente de la firma del acuerdo de paz. Entonces me gustaría que Esteban nos contara un poquito sobre cuáles cree que son las características o cuáles son las características que tienen en común estos líderes sociales que han sido asesinados, aún pues sabiendo que sus luchas han sido muy específicas pues dentro de su propio territorio. Listo, gracias Manuel. La pregunta compleja, pero yo de pronto echaría un poquito para atrás, digamos, en la transición, que es algo clave que uno a veces se le olvida, pero y es que al menos desde 2005, cuando durante el gobierno Uribe se empiezan a desmovilizar varios de los frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, pues empieza a surgir como unas luchas por la memoria, por la verdad, por reivindicaciones sociales, digamos que con un conflicto que lentamente desescala de los niveles absolutamente absurdos de los 80s y 90s, como que, y de los comienzos de los 2000 con la violencia paramilitar más cruel, empieza a desescalar un poco y lo que deja esto, digamos, 2005, bueno, con la Ley de Justicia y Paz se crea el Grupo de Memoria Histórica, que muy desde lo institucional empieza como a hacer un trabajo como de escuchar la voz de las víctimas, sobre todo las víctimas del paramilitarismo, pues porque la Ley 975 desmovilizaba paramilitares, entonces pues, el Centro de Memoria o el Grupo de Memoria tenía que de trabajar con eso y empezamos a oír cada vez más voces y cada vez más voces. Yo creo que incluso con cada intento de proceso de paz, 91, 2000, 98, 2005, surgen alrededor del proceso de paz organizaciones ciudadanas eh, que tratan de reivindicar derechos de las víctimas y derechos de la ciudadanía en general, y como, son como esta fuerza democratizante del país, eh, que en 2016, pues eso, con movimientos como Paz a la Calle, con una cantidad de movimientos alrededor de la paz, pues uno lo ve mucho más cerca, ¿no? Pero son cosas que con cada proceso de paz van pasando y nos van dejando como cada vez más liderazgos y más liderazgos. Y con 2016 vemos realmente un silencio, por lo menos de unos meses, de los fusiles que al acallar, digamos, otro tipo de violencias, secuestros, minas, masacres, eh, digamos, falsos positivos, etcétera, como al disminuir, digamos, el nivel de violencia, confrontaciones entre la guerrilla y el ejército, pues uno como que ve con más detalle las violencias que persisten. Y justamente una de esas violencias es el asesinato de líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, que se hace cada vez más notorio y más notorio, em, pero que yo creo que uno haría mal como ciudadano al tratar de decir es que hay una sistematicidad que es básicamente un grupo de gente mala y de paramilitares malos que están sentados en una finca planeando todo esto. ¿No? Es mucho más complejo.
digamos, y yo creo que desde las ciudades es tratar de entender como esa complejidad de unas guerras que continúan después de, pues, de 50 años de habernos dado bala, que, que uno tiene que tratar de entender para tratar de entender algunas de las características comunes de esas violencias. Creo que las desmovilizaciones parciales o las rearmes de los paramilitares son unas cosas que en regiones como el Bajo Cauca son claves para entender por qué matan líderes en el Bajo Cauca. O la no desmovilización del ELN es una cosa clave para entender por qué matan líderes en el Catatumbo o en Arauca. Em, o la actuación, por ejemplo, de los gaitanistas en buena parte del Pacífico, que es básicamente un grupo que nace como clan del Golfo, pero también con algunas conexiones, digamos, con algunas generaciones anteriores paramilitares, pues son cosas clave para tratar de entender un poco esa violencia y tratar de entender un poco de forma compleja también el narcotráfico que no se acaba con las FARC. O sea, creemos que definitivamente el narcotráfico no se acabó cuando se acabaron las FARC, entonces esta teoría de que las FARC eran el gran cartel un poco se cae. Eso, no, si las FARC fueran el gran cartel, pues buena parte de eso se hubiera acabado en 2016 y estas teorías un poco de conspiración de que entonces siguen delinquiendo, pues yo creo que tienen muy poco sustento en la realidad. Los líderes entonces en un contexto en el que se desmoviliza un gran grupo, pero que en el que continúan actuando algunos grupos post-desmovilización del paramilitarismo, guerrillas como el EPL o los Pelusos, que son como una disidencia por allá del EPL, que es una guerrilla muy vieja y muy resistente, pues tienen que vivir en esta realidad y un poco vivir en esta realidad les implica tratar de negociar y avanzar en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, pero también de desarrollo territorial, en unos contextos en los que los armados siguen mandando. Y eso pues ha resultado tremendamente peligroso. Yo creo que no, si uno ve las cifras en los años, digamos, como que no ha sido ascendente completamente el patrón de asesinato de líderes, pero se mantiene en el tiempo. Y eso un poco, si uno ve, se concentra sobre todo en líderes comunales, líderes rurales, muchas autoridades étnicas, muchos líderes, digamos, comunales que también estaban jugando roles clave en cuanto a la sustitución en este programa del acuerdo de paz, que era la sustitución de cultivos de uso ilícito, y esos líderes pues quedan muy, muy expuestos y un poco la protección que se trata de dar en muchas ocasiones, desde gobiernos centrales que no enfrentan de frente, digamos, como los factores profundos de esas guerras que continúan, es un chaleco antibalas, una camioneta y, y un revólver. Entonces, eso no protege a nadie en una zona donde hay grupos armados con cantidades alarmantes de semiautomáticas y que tienen una profunda control del territorio. Entonces, un poco, yo creo que esas serían como las características que unifican como este comunal, rural, cercanos a la sustitución de cultivos de uso ilícito, pero que no, digamos, no son completamente comunes a todas las regiones. Yo creo también todos estos 5 conflictos armados locales que persisten a hoy en día tienen características bien distintas, bien profundas, que uno, para tratar de entender la sistematicidad que existe, porque sí existe, pues tiene que tratar de entender profundamente cada uno de esos conflictos. Muchas gracias, Esteban. Hay algo que me parece muy interesante que mencionabas y es, bueno, hay un montón de cosas que son sistémicas, que son muy gigantes, pero también hay un accionar constante en torno a la paz, en torno a los derechos que hace la ciudadanía, que hacen estos líderes y lideresas en cada territorio. Y con eso me gustaría lanzarle a Camilo un reto un poco de retomar el ánimo de la esperanza, como mencionabas anteriormente, y es, ¿cuál sería ese final utópico para esta historia o por lo menos esos caminos alternativos para afrontar como sociedad estos procesos tan violentos y estos procesos como tan de vieja data dentro de lo que ha sido nuestra forma de convivir?
Bueno, creo que la pregunta es uf, muy retadora. No sé, yo creo que en este país cada semana uno vive un sentimiento diferente, ¿no? De esperanza o eh, no sé, de desolación. Creo yo que los movimientos ciudadanos que se han venido gestando ahorita, y quiero tenerlo la palabra, digamos, ciudadanos de habitantes de ciudad, ¿no? Aunque la palabra ciudadano se extienda mucho más, que se han venido dando ahorita de visibilizar entonces un montón de inequidades sociales, digamos, de luchas también por derechos, han permitido que haya una vista sobre la realidad nacional por fuera, que sin duda no es nueva, ¿no? Hay muchas situaciones que se viven en el campo que pasan desapercibidas todo el tiempo, y que no es hasta que la ciudad se pronuncia que inicia a ser vista, digamos, de otra forma. Es en el marco de esta emoción, ¿no? Y este contexto del paro que yo creo que la situación, yo creo que de todas maneras es compleja. Sin embargo, yo creo que hay un llamado muy fuerte conectado con el punto anterior, ¿no? A dignificar, ¿no? Dignificar la vida, dignificar los derechos humanos. Y esto suena muy utópico, pero tiene un sustento muy básico y es, creo yo que tanto tiempo de darnos bala, como dice Esteban, el país nos ha permitido no pensarnos, sino imaginarnos un futuro distinto, ¿no? Eh, y creo yo que el rol aquí un poco es pensar cómo nos alejamos de una mirada de que es permitido matar al otro, que es permitido enajenarlo de su vida cuando no concuerda con uno. Yo creo que eso también es algo muy sistemático, pues, de la violencia en Colombia, y es que los ciclos de violencia han logrado instaurar una visión sobre la vida de la otra persona, del otro, ¿no? Que nos permite transgredirlo, nos permite pensar un escenario pues fuera de los derechos del otro, digamos, primando los intereses propios. Creo yo que allí está el llamado a dignificar, ¿no? El llamado a entender que la otra persona también hace parte, y está revestida de una dignidad cargada de derechos humanos, cargada también de una una historia eh, pues que de cierta manera es particular, pero que también es común. Yo creo que, y en diferentes proyectos en los que he participado, nos hemos hecho la pregunta de por qué se siente tan distante en algunos sectores la historia de una persona desplazada, ¿no? Como también podemos pensar que ese ejercicio que podemos estar pensando al momento de ver a una persona en condición de calle por estar desplazado, o una persona afectada, mutilada, por ejemplo, o sin ir tan lejos, pues otro tipo de afectaciones, pues también hacen parte de esta historia que constituimos y que puede haber un compromiso dignificante en ellos, ¿no? Entonces yo creo que un primer paso allí es entender cómo atendemos un compromiso y un llamado y una presión, puede llamarse también, a dignificar a las diferentes personas que habitan el territorio, ¿no? Cómo podemos afectar también a los tomadores de decisiones o a los políticos, para que hagan una política afirmativa sobre la protección, hagan una política afirmativa también en su discurso, eh, para que no pueda hacer, digamos, para que su discurso no provoque otro tipo de reacciones, porque también es algo constante, y es que a la medida que diferentes reacciones en el discurso existen digamos, en los medios nacionales, también estas terminan afectando el territorio. Entonces, yo creo que ya, digamos, la vía para poder llegar a un futuro un poco más utópico, más ameno, en este orden de ideas, sería pensarnos cómo podemos contribuir de cierta manera a dignificar, es decir, a revestir de nuevo aquí en nuestro imaginario común esas personas que están siendo tentadas,
pues sean revestidas por una visión no de otro, sino de un común. Y dentro de esa visión de común, entender que no debe ser legítimo atentar contra la vida de otro por un desencuentro en postura política, por un desencuentro en postura económica, o simplemente por el hecho de querer, digamos, establecer una guerra armada, ¿no? Creo yo que por ahí va el asunto de la manera utópica. De la manera menos utópica, creo yo, la cuestión es aún más complicada, pero yo creo que sin duda eh, debe haber un movimiento a favor de exigir, ¿no? Exigir no solamente a aquellos que son beligerantes en la guerra, sino a aquellos que también son tomadores de decisiones y que en su toma de decisiones pueden terminar condicionando un teatro mucho más ameno o mucho más distante del conflicto armado como forma de solución de digamos, de las disputas y las injusticias sociales. Creo yo que, digamos, en lo etéreo de la respuesta es justamente lo complicado de ella, pero yo creo que la apuesta está justamente en cambiar esa imaginación de afectación del otro como algo legítimo. Gracias, Camilo. Y precisamente yo creo que es también un cambio, ¿sí? Que parte desde cada uno, que debe partir también un poco como de la forma en que cada uno de nosotros asume y entiende o participa con el otro, digamos, como en todo en todo este paneo, digamos, violento. En ese deseo de dignificar, eh, también pues digamos que eso nos ha permitido ver cómo cada vez más artistas, agentes culturales, incluso deportistas colombianos, movidos también por esa desesperanza de la que tú hablabas ahorita, apuntan a darle visibilidad a este tema de líderes sociales asesinados y a la innegable sistematicidad pues de estos. Y yo quiero saber, pues Esteban, desde su papel, digamos, de, no sé, cultural, de qué forma ve este fenómeno como este despertar, digamos, de estas personas que pues, de alguna manera pudieron, digamos que pueden usar sus herramientas o las herramientas que tienen a la mano para hacer esta huya. Bueno, complejo. Yo creo que lo que ustedes nos decían hace un rato de crear redes, justamente estos espacios y lo que ustedes están haciendo, ustedes son acá mucho más artistas que yo, Laura y Manuela y Andrea, em, son clave, digamos, como crear redes, hablar, como recuperar la capacidad de estar juntos y de seguir hablando. em, digamos, dedicarle un domingo, un festivo en la tarde a volver a hablar es clave, es importante, digamos, como reivindicar esas cosas es importante. em, y sí, que alrededor de este paro creo que he visto como, como otra vez como una fuerza desde la cultura en estar parada y en decir como queremos un país distinto, es un país en el que no sigan asesinando líderes sociales, en el que no haya una justificación, digamos, posible para quitar una vida, y un poco como sacarnos, yo, bueno, con el guitarrista de la banda fuimos a una juntanza que organizó Sudacas, este podcast de 070 sobre música que es tan chévere, en el Parque Nacional. Y yo allí decía que en serio a veces se siente como un deporte nacional el justificar la muerte violenta. En serio somos campeones mundiales en bueno, por algo sería, es que estaba metido en cosas raras o metida en cosas raras. Cada vez que matan a alguien, así sea un vecino, un líder, y estas justificaciones que uno ve por redes de, ay, no, es que ellos no son tan líderes como dicen, y un poco es, y a mí ahí me gusta mucho, creo que la definición de víctima que propone Iván Orozco, que es un profesor, es un politólogo de los Andes, eh,
Hace que la víctima es víctima por indefensa y no por inocente. Digamos, una víctima puede efectivamente haber sido miliciana de una guerrilla o incluso eh, digamos, está relacionada con temas de narcotráfico. ¿Y qué? O sea, es que en Colombia no hay pena de muerte. O sea, ni el ejército, ni las guerrillas, ni los paramilitares podrían quitar una vida simplemente porque creen que la persona o tienen sospechas de que la persona está aliada con sus enemigos o con sus adversarios. Eh, entonces, ¿cómo reivindicar eso culturalmente en la música, en el arte, es clave? Bueno, no sabemos si estas personas eran o no inocentes, pero estaban indefensas y en Colombia no hay una pena de muerte, digamos, y no hay ninguna justificación posible a la muerte violenta. Entonces yo creo que eso es clave. Y lo que hemos visto ahorita por poner un ejemplo de algo que tengo muy en mente y muy reciente, por ejemplo, la muchacha Isabel y Briela Ojeda y Liana montadas en el metro de Medellín cantando, que todo el mundo reposteó, pues es una cosa así, muy de urbana, muy de que vemos quienes estamos en redes, pero eso es importante, o sea, como que los artistas estemos parados y hablando de cosas y que un poco rechacemos esa postura de nuestro pop colombiano, que es como todo aséptico y no me meto eh, y no me meto con temas espinosos porque entonces eso me quita oyentes. No, nada, uno tiene una postura y uno tiene que pararse en su postura y pararse del lado que uno cree que es correcto y que definitivamente es, creo, como dice Pacho de Rubio, el presidente de la comisión, el lado de la vida, de la verdad, que no está en contra de nadie, sino que está en contra de la mentira y de la muerte violenta. Entonces eso ha sido como algo que desde Radio Coyote hemos tratado también de reivindicar en nuestra eh, postura un poco muy propia y muy subjetiva de banda eh, bogotana y de una banda que también está tratando de escribir y moverse también en esas reivindicaciones. Esta, digamos, iniciativa del arte de retratar a los líderes y lideresas que fueron asesinados y recordarlos cada uno, como que no se pierdan en las cifras, porque también es que esa cifra horrible que crece y crece, y entonces ya vamos 500, 600, no, pues angustia y es útil y eso, son necesarias, pero también hay que darle rostro a las personas y creo que en eso el arte es clave y seguirá siendo clave y agradezco mucho también estos espacios que reivindican eso. Esteban, qué bellas palabras, muchas gracias y de verdad que les agradecemos mucho a ambos por compartir su conocimiento, por tomarse el tiempo, porque si algo tenemos que tener en cuenta dentro del sector cultural es que no podemos hablar de estas redes si no las tejemos, ¿no? Y tener personas que estén dispuestas a tejerlas es vital, ha sido vital para nosotras como proyecto, como podcast que estamos produciendo. Y bueno, sabemos que este es un contexto y un tema que es muy amplio, que es muy confuso y que ante todo es aterrador, pero que tener este tiempo y estas palabras de ustedes desde sus conocimientos, desde su experiencia, para poder situarnos es vital y es muy importante. Invitamos también a quienes nos escuchan a que nos enteremos un poco más sobre el trabajo que realizan este tipo de instituciones, sobre lo que hace la Comisión de la Verdad en Colombia y que apoyemos también esas voces locales como Radio Coyote, como estas artistas que también nos mencionaba Esteban cuando comentaba diferentes iniciativas que también mencionó Camilo en algún momento, manifestaciones culturales alternativas que son también un foco para generar otras realidades en nuestro país. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Camilo. De verdad, por todo, por compartir con nosotros todo ese conocimiento. Eh, no, pues no sé, me quedo un poquito sin palabras, me parece un poquito aterrador, como decía Andrea ahorita, pero pues súper importante saberlo. Muchísimas gracias a ustedes, Manuel, Andrea, y un abrazo y estamos muy pendientes de apoyar y participar en todo lo que
lo que podamos. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Manuela, y sin duda de esto tenemos que seguir conversando, ¿no? Y agradezco el espacio y que sigamos moviendo el tema, porque de eso se trata, hacerlo sentir cercano para que podamos avanzar hacia el reconocimiento y también hacia la búsqueda de la no repetición. Este podcast surge en medio del estallido social en Colombia, lo que ha generado, además de tanto rechazo y dolor, una primavera en la que despertamos de un letargo y nos levantamos más conscientes acerca de las víctimas y el sometimiento social al que nos hemos enfrentado durante décadas. Paramnesis es una iniciativa del colectivo Punto Co, conformado por Andrea Ospina y Laura Sánchez, y fue posible gracias al apoyo y colaboración de Manuela Jaramillo en la parte de investigación, Carolina Hernández en el área de diseño visual, Pedro Espinosa en la edición de sonido y al colectivo Voyager por permitir que nos sumáramos a esta iniciativa de retratar la vida y el trabajo de activistas asesinados en Colombia.